Vale, el Journal Club de esta semana lo hará Angelo, em, que es una revisión sobre artroplastias de muñeca. Entonces, bueno, si te quieres presentar, Angelo, y así la gente te conoce, y luego ya puedes pasar a presentar el artículo. Perfecto. Bueno, yo soy Ángelo Imperial de Castillo, soy médico traumatólogo, soy chileno. Eh, Allá trabajo en el hospital de Quillota, que es una ciudad más pequeña que queda cerca de Viña del Mar. Estoy actualmente haciendo el fellow con los chiquillos acá en ICATMA por un año. Bueno, el artículo que vamos a revisar hoy día, como dijo Sergi, nos habla de un seguimiento prospectivo en artroplastías de muñeca en 56 pacientes no reumatoides. Los avances en la artroplastía de cadera y de rodilla han estimulado el desarrollo de prótesis de muñeca con materiales y principios de fijación similares. Los primeros resultados de estos fueron prometedores, sin embargo, el seguimiento a mediano plazo a menudo ha mostrado resultados decepcionantes. Hay pocos informes actuales sobre artroplastías contemporáneas y en su mayoría son estudios retrospectivos y de pacientes con artritis inflamatoria. A pesar de esto, hay resultados a largo plazo con las artroplastías Remotion, que es metal sobre polietileno, y Motec, que han sido más prometedores. Hay un estudio multicéntrico que demuestra una tasa de supervivencia del 90% a los 5 o 9 años de seguimiento con la prótesis Remotion. El objetivo de este estudio fue evaluar los resultados clínicos y radiológicos tras la artroplastía total de muñeca no cementada en pacientes no reumatoides en un seguimiento mínimo de 5 años. Entonces, entre los años 2006 y 2011, en el centro donde se realizó el estudio, a todos los pacientes con dolor crónico de muñeca y artritis degenerativa, que no era de causa inflamatoria, se les ofreció una artroplastía de muñeca. De todos estos pacientes, 57 aceptaron la artroplastía. Habían 40 hombres dentro de este grupo, edad media 52 años, 37 fueron muñecas derechas y 37 fueron operados en el lado dominante. La tabla 1 resume los diagnósticos principales de los pacientes, donde los dos más comunes fueron la muñeca SNAC y la muñeca SLAC. Dentro del grupo de pacientes se vio que habían 13 muñecas con osteoartritis radiocubital distal. 29 muñecas habían sido sometidas a un total de 50 cirugías previas antes de la artroplastía. 11 pacientes presentaban problemas bilaterales de muñeca, pero ninguno de ellos fue sometido a una artroplastía bilateral. Se realizaron 57 artroplastías totales con la prótesis Motec no cementada. La superficie de los tornillos estaban recubiertas con fosfato de calcio reabsorbible. Habían 3 longitudes de tornillos para el componente del radio y 5 longitudes de tornillos para el componente que iba al hueso grande tercer metacarpiano. Se realizó una fusión de la articulación del hueso grande tercer metacarpiano, quitando una puña en la articulación, y esto para crear un solo hueso para la fijación del componente distal. La prótesis fue metal sobre metal, de cromo cobalto vanadio, de 18 milímetros, y el acoplamiento modular tenía 3 longitudes de cuello para ajustar la tensión. Al inicio de la serie se realizaba una mínima resección ósea, principalmente del semilunar y la porción proximal del escafoide, con el fin de facilitar la compresión artrodesis en caso de que fuese necesario. Posteriormente esto se cambió por una carpectomía proximal más esteroidectomía radial para evitar el pinzamiento que se vio en casos anteriores. Los pacientes eran sometidos a 6 semanas de inmovilización postoperatoria con yeso, y luego de esto se iniciaba la terapia manual, más un programa de ejercicios en la casa, y se permitió el movimiento y la capacidad de carga sin restricción. Los pacientes fueron evaluados antes de la cirugía y luego a las 6 semanas, a los 6 meses, al año y posteriormente una vez al año. Se completaron scores como el Quick Touch, el movimiento articular, el ROM activo se midió con goniómetro manual, la fuerza de puño y la de pinza se evaluaron con dinamómetro. Fisioterapeutas independientes de los cirujanos realizaron las mediciones de deterioro funcional y las muñecas que se sometieron a revisión se excluyeron de la evaluación clínica de seguimiento. Se realizó evaluación radiológica por los cirujanos autores. Para esto se realizaba una radiografía bilateral de la muñeca más un escáner de la muñeca. Este era el estudio previo a la cirugía. Después, en los seguimientos, en cada seguimiento se realizaba una radiografía y un escáner en caso de que se requería mayor estudio. Se evaluó la migración y el hundimiento de los implantes, se describió la presencia de esteolisis focal o lineal, y el aflojamiento se definió como una radiotransparencia circundante al implante o migración o hundimiento de.
La cirugía de revisión se consideró cualquier procedimiento quirúrgico que implique un cambio de los componentes de la prótesis o la conversión a una artrodesis total de la muñeca. Además de estas cirugías de revisión, todas las otras cirugías alrededor de las muñecas se describieron y se obtuvieron un mínimo de 2 pruebas serológicas para cada paciente, esto con el fin de evaluar los niveles de cobalto y cromo en sangre. Entonces, los resultados. 56 de los 57 pacientes fueron seguidos, esto porque un paciente abandonó el estudio. El seguimiento promedio fue de 8 años, la duración media de la cirugía fue de 105 minutos. En el intraoperatorio no se describieron complicaciones y postoperatorio se describieron dos. Una secreción de letreo operatoria a la semana que se manejó con antibióticos y no presentó complicaciones mayores, y otra una luxación después de un año que requirió una reducción cerrada más inmovilización. Se realizaron 19 cirugías adicionales en 13 muñecas, que incluyeron resecciones óseas, cirugías al cúbito, una reconstrucción del EPL, 2 tenosinobectomías y una exéresis de un ganglión volar. Las resecciones óseas se realizaron cuando había presencia de dolor en las desviaciones radial-cubital, más signos radiológicos de pinzamiento. El procedimiento de Darrach se realizó cuando los pacientes tenían dolor y signos radiológicos de artrosis radioulnar distal. Se vio que este procedimiento aumentó el movimiento y la función de los pacientes y redujo el dolor informado en el seguimiento. Al final del seguimiento se vio que los pacientes a los cuales se les realizó este procedimiento informaron resultados clínicos similares a los pacientes que tenían intacta la radioulnar distal. Y en cuanto a las otras cirugías que se realizaron, también se vio que aumentaron el movimiento, la función y disminuyeron el dolor. Se realizaron 8 cirugías de revisión. La edad promedio de estos pacientes eran 47 años. 4 de estos pacientes fueron convertidos a artrodesis y 4 fueron convertidos a una nueva artroplastía. La mitad de estos pacientes fue por aflojamiento del implante y el resto por artritis, dolor crónico y rigidez en mala posición de la muñeca. El análisis radiológico demostró aflojamiento en 2 muñecas adicionales, ¿ya? Una a los 5 años y otra a los 7 años de seguimiento. Sin embargo, la relevancia clínica en estos pacientes no era importante, por lo que no se le realizó una cirugía de revisión. Las 2 muñecas que presentaban artritis revelaron pus en el momento de la revisión, ¿ya? Sin embargo, los cultivos bacterianos fueron negativos y en estos pacientes se ocupó un espaciador de cemento con gentamicina más antibióticos durante 3 meses antes de la cirugía definitiva. En este esquema tenemos un ejemplo de uno de los pacientes que fue a revisión. ¿Ya? En la imagen A tenemos la prótesis a las 6 semanas, en la imagen B la prótesis a los 6 meses, donde se ven inicio de las líneas acá alrededor del implante de osteolisis. En la imagen C tenemos el año de evolución, donde tenemos osteolisis alrededor de todo el implante, más un hundimiento del implante distal. Y la imagen D es una radiografía del paciente 8 años después de la cirugía de revisión, donde vemos que hay una buena fijación entre el implante y el metacarpiano. En el último seguimiento se vio una reducción significativa del dolor y de las puntuaciones del Quick Dutch, un aumento significativo del rango articular activo y de la fuerza de prensión. Sin embargo, la pronación y la supinación no se vieron significativamente afectadas. Las radiografías mostraron líneas osteolíticas menores en 23 muñecas. Se observó osteolisis focal en el radio en 9 pacientes y en el hueso grande en 2 pacientes. Todas estas osteolisis aparecieron después del año de evolución y se estabilizaron dentro de 2 a 3 años. Y los resultados de estos pacientes con osteolisis fueron similares a los resultados de los pacientes que no tuvieron signos de osteolisis en la radiografía. Hueso ectópico se vio en 20 muñecas. Sin embargo, ninguna de ellas mostró anquilosis radiográfica. En el seguimiento final, un total de 23 pacientes se vio con degeneración de la articulación radioulnar distal y de los 5 de los 6 aflojamientos mostraron que la articulación o la artrodesis de la articulación hueso grande tercer metacarpiano había fallado. 35 de los pacientes operados en el momento de la cirugía estaban trabajando y al final del seguimiento 27 continuaban con su actividad laboral. Se demostró una supervivencia estimada del 86% a los 10 años y los niveles de iones metálicos en sangre en todos los pacientes fueron generalmente bajos. Entonces, los autores demostraron un buen rendimiento clínico con la prótesis Motec metal sobre metal no cementada, después de una media de 8 años de seguimiento en 48 de los 56 pacientes incluidos en el estudio, con una tasa de revisión aceptable, pese a que se presentaron algunos problemas, como lo habíamos hablado, el aflojamiento de componentes, rigidez en mal posición y artritis en 2 casos.
Inicialmente apuntaban hacia una preservación ósea, que sin embargo llevó a una gran cantidad de resecciones de hueso adicional, por lo que en la segunda mitad de la serie se realizó una extracción más extensa del hueso. Se dieron cuenta que este cambio de enfoque redujo las complicaciones. Por lo tanto, los autores recomiendan una carpectomía de fila proximal completa más un estiloidectomía radial. Se demostró que la prótesis Motec genera un mayor rango de movimiento y una mayor fuerza después de 8 años en comparación con antes de la cirugía. Se vio que el rango articular activo sobre 120 grados con relativamente escaso dolor y mayor fuerza de agarre está asociado a los pacientes que continúan trabajando. Y en general, los pacientes informaron una mayor función y una reducción del dolor. Herzberg mostró una serie prospectiva con la prótesis Remotion, donde mostró buenos resultados a corto plazo en 20 muñecas, donde solamente 7 eran no reumatoides, con baja tasa de complicaciones. Estos resultados se anexaron a otro registro más grande con 57 pacientes, donde solamente el 25% no eran reumatoides, donde se vio 10% de revisiones, 6 se consideraron radiológicamente con aflojamiento. En este registro se vio una reducción satisfactoria del dolor y de las puntuaciones del DASH, sin embargo, no se encontró un aumento del rango articular activo ni de la fuerza en los pacientes no reumatoides. Otro estudio mostró resultados similares a los 7 años, con reducción del dolor y también de los scores, con supervivencia de 94% a los 5 años, pero un 18% de aflojamiento. Las roscas de los tornillos de la prótesis Motec proporcionaron una fijación esencial para el crecimiento óseo. Los autores creen que esto se debe a la rugosidad de la superficie, más el recubrimiento del fosfato de calcio. De los 6 pacientes que presentaron aflojamiento en este estudio, todos mostraron un patrón osteolítico lineal. Y en las muñecas con osteolisis focal yuxtaarticular, la progresión se detuvo después de 1 a 2 años. En los casos de aflojamiento, los autores recomiendan que se pueda ocupar nuevos componentes con mayor tamaño para la revisión. Y en otros casos, como las infecciones, ellos recomiendan la conversión en artrodesis. Se vio en este estudio que la prótesis metal sobre metal esférica de 18 milímetros provee una buena estabilidad articular y aumenta el rango de movimiento de los pacientes. En esta revisión, los niveles medidos de iones en sangre fueron generalmente bajos. Los autores creen que esto se debe al menor diámetro que tiene esta prótesis y a la carga menor en comparación con otras articulaciones como la cadera, por ejemplo. Sin embargo, no se puede excluir los altos niveles de metal en sangre, por lo que recomiendan también que estos pacientes deben ser monitoreados de cerca. Y finalmente hacen hincapié en el desgaste excesivo que ha sido un problema en las prótesis de muñeca metal sobre polietileno, y que esto contribuye a las altas tasas de revisión en ese tipo de prótesis, ¿ya? Cuando se hace la revisión en esas prótesis, se ha visto un gran desgaste del polietileno, metalosis y también aflojamiento de los componentes. Las limitaciones de este estudio son que, bueno, son un diseño prospectivo, pero no tienen un grupo de control. El cirujano y el paciente conocen el tratamiento que se está haciendo. Ellos creen que un sesgo importante es que los pacientes eligieron la artroplastía sobre la artrodesis. Entonces piensan que esto puede generar más motivación en el paciente al momento de la rehabilitación y que puede generar que ellos reporten mayor satisfacción. Y finalmente, la evaluación de las radiografías fueron realizadas por los mismos cirujanos y no por radiólogos independientes. Creen que las fortalezas del estudio son que tienen un alto número de pacientes con seguimiento anual y una baja frecuencia de abandono del estudio. Como conclusión, entonces, la artroplastia de muñeca es un procedimiento complejo. La prótesis Motec, metal sobre metal, muestra resultados favorables en los últimos años de seguimiento con tasas aceptables de complicaciones, y los autores creen que la artroplastia total de muñeca no cementada puede proporcionar una función duradera y sin restricciones en pacientes jóvenes, activos y con osteoartritis de muñeca de origen no inflamatorio. Eso. Ángelo, en los resultados y en las conclusiones hablas de pacientes con alta demanda. ¿Qué consideran ellos que son pacientes de alta demanda? No lo nombraron en realidad en el estudio Sergi, lo principalmente que hablaron que eran pacientes más jóvenes, en comparación con nombraron otros estudios que evaluaban a pacientes de mayor edad. Por ejemplo, lo compararon con otras prótesis, donde el promedio de edad era 65 años.
Claro, es que esa es la pregunta Ujú. que siempre me hacen y que yo también tengo, porque claro, ahí está el punto de corte donde puedes elegir algunos pacientes que entren Ujú. en esta indicación o no. Y ya he visto que no quedaba muy claro. Imagino que ellos especifican en el título del artículo que se trata de pacientes Claro. reumáticos para intentar incluir esos pacientes, pero luego he visto que en ningún punto especifica en material y métodos que entienden por alta demanda, simplemente que son pacientes Exacto. jóvenes. Vale. Em, bueno, de hecho, en cuanto a lo del tema de metal-metal, en las últimas recomendaciones que da Suema, que es intentar utilizar el par de fricción de PIC, y por lo tanto, incluso han evolucionado ya no a utilizar metal-metal, sino a utilizar PIC. No sé si has encontrado algún artículo un poco más reciente que hable de eso o no lo mencionan en la Ya lista. encontré algunas, pero que eran reportes de casos, que eran más actuales. Y en uno igual hablaban de la metalosis que se encontraba en las próximas metal. No encontré revisión con... Vale. Bueno, de todas maneras, 86% a los 10 años es un resultado bastante Ujú. bueno. Y lo otro que te quería comentar, ¿tú crees que el tema de la artrodesis carpometacarpiana influye en el resultado final? Es decir, lograr que haya una artrodesis carpometacarpiana del hueso grande tercer meta influye en el resultado o es una consecuencia de que el caso, de que no evolucione bien y por lo tanto no consolida? Mira, dentro de los reportes de casos encontré uno donde hablaban de exactamente este tema y ellos recomendaban hacer una buena... Se ha cortado. Ángelo, no te escuchamos. ¿Ahora? ¿Me escucha ahora, no? Sí, sí, ahora sí. Sí. Ya. Te decía que dentro de lo... Encontré un reporte de casos donde hablaba justo de ese tema y ellos recomendaban hacer una buena artrodesis de carpo metacarpiana, puesto que habían visto que cuando no quedaba bien el movimiento repetitivo de flexión de la muñeca hacía que haya un desplazamiento hacia dorsal del componente distal y eso podía causar fallas en la prótesis a futuro. Sí, sí. Yo creo que ese es el paso fundamental de la cirugía y es el más complicado. Em, Hacer justo la osteotomía para que puedas extender el metacarpiano, se cierre el espacio y bueno, como dice Trino, intentar entrar, volar y alinear bien ese componente, porque si no da la sensación que la punta del vástago va tocando en el dorso del tercer metacarpiano, pero la verdad es que no es sencillo. No sé si dan algún tip o si recomiendan utilizar injerto óseo o dan algún tip en ese paper. No, recomendaban el tema del... No, sí, injerto sí, recomendaban la buena artrodesis más injerto. Y respecto a lo que comentaba Sergi de la dirección hacia el dorso, que en algunos casos hemos tenido, ¿no?, que la dirección del vástago te queda justo en la cortical dorsal del tercer meta y es algo que, bueno, yo no tengo la experiencia, pero que me preocupa, ¿no?, en el sentido, fracturas periprotésicas, bueno, perimplante pueden haber o no sé si están reportadas en este estudio y cómo se han resuelto en este caso. Y en este estudio no hablaban de las fracturas periprotésicas. No, ellos recomiendan, de hecho, en esos casos intentar poner un vástago más corto. Eso es lo que yo he visto que recomiendan. En caso de que el punto de entrada no sea el ideal, no intentar poner un vástago tan largo, sino un poquito más corto y que no impacte en el dorso del tercer metacarpiano. Aunque yo creo que lo ideal es poner un vástago lo más largo que puedas, pero que quede bien alineado. El problema es que para que quede bien alineado, o haces la osteotomía perfecta y se cierra muy bien,
o claro, eso te obliga a entrar por el dorso del hueso grande y entonces todo, claro, queda todo el hueso grande como muy papiláceo. La verdad es que ese es el punto más difícil técnicamente, no es sencillo. Vale. Bueno, no sé si tenéis algún otro comentario, Julio o Sergi. No, yo nada más. Sí. Vale, pues nada, la verdad es que ha estado muy bien, de tiempo perfecto y las cosas han quedado claras, o sea que las preguntas que te he hecho estaban fuera del artículo, o sea que nada, genial. Pues nada, nos vemos la semana que viene entonces. Hasta luego.